Y después vamos a hablar un poco del rol potencial o posible que podría tener el tipo de cambio sobre la demanda agregada. Recuerden que nosotros lo que estamos haciendo es aperturar el mercado de bienes y servicios. Estamos en el sector real. Dijimos que nuestra primera aproximación iba a ser a través del tipo de cambio nominal. Ya lo definimos como una relación relativa de monedas, pero al final del día esa variable tiene incidencia sobre los componentes de demanda agregada que vamos a discutir en su momento. Bueno, entonces primero vamos a iniciar con los modelos de determinación del tipo de cambio. ¿De acuerdo? Entonces, para ello, les voy a mostrar unas gráficas que ustedes ya tienen en sus presentaciones para que principalmente pues, relacionemos el concepto de tipo de cambio nominal con lo que observamos en la gráfica. No tanto, digamos, con el objetivo de poder estudiar el comportamiento del tipo de cambio en una economía en particular. No es esa la idea, ¿verdad? Por ello, este curso tiene que ver más que todo con el modelaje macroeconómico, construir modelos y analizar sus propiedades, más que en el estudio de casos, ¿de acuerdo? Entonces, no me voy a detener mucho en analizar fenómenos en particular de las gráficas que vamos a ver, sino más bien retomar los conceptos que hemos discutido y contrastarlos con las gráficas, ¿sí? Muy bien, jóvenes, entonces paso a presentar. Vamos a ver, lo tengo acá. Compartir, ¿sí? Bueno, entonces en la gráfica, digamos, con ustedes a segunda hora, sí lo vimos el día martes, ¿verdad? Porque estuvimos hablando de la temporalidad del tipo de cambio, se puede analizar en frecuencia diaria, o sea, tenemos variables de alta frecuencia para esta variable. Y bueno, lo que quiero resaltar nuevamente es la definición. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que el tipo de cambio es una relación, es un precio relativo de monedas? Y que, digamos, la definición precisa que nosotros íbamos a utilizar es que era el precio de la moneda extranjera expresada en términos de moneda nacional. Entonces, lo que ustedes observan acá es precisamente moneda nacional. Aquí lo ven, miren, son quetzales por dólar, ¿sí? Entonces, estamos expresando la moneda del extranjero en términos de moneda nacional. Aquí lo que tenemos son quetzales. De tal manera que si nosotros hiciéramos una lectura de su comportamiento, sin entrar en mucho detalle, pues podríamos observar que hay periodos de apreciación nominal del quetzal. Miren, ¿sí? Aquí hay un periodo de apreciación. El coeficiente del tipo de cambio empieza a caer, miren. ¿Qué sentido tiene con la definición de un incremento del valor de la moneda nacional que nosotros indicamos el día de ayer? Pues tiene sentido, ¿verdad? Porque ahora cada dólar puede adquirir menos quetzales. En consecuencia, el quetzal tiene más valor. Es un poquito la idea, ¿sí? Esta apreciación, pues, ocurrió de forma, digamos, muy pronunciada a partir de 2017 hasta llegar a su valor más bajo en términos gráficos, y obviamente la apreciación más alta que sería a mediados de 2017. Me voy a referir a este caso en particular para fines de mostrar una aplicación de un modelo de determinación de tipo de cambio, ¿sí? Posteriormente, pues observamos una reversión de ese comportamiento agresivo de apreciación y posteriormente se deprecia. Miren, una depreciación es una caída en el valor de la moneda nacional, ¿verdad? Y tiene sentido porque ahora cada dólar puede adquirir mayor cantidad de quetzales, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la relación entre apreciación y valor de la moneda y obviamente depreciación y también el valor de dicha moneda, ¿sí? Entonces, es consistente con lo que nosotros vimos el día martes, ¿sí? Bueno, solo les repito algo, una pequeña pausa. Pues como yo no tengo notificación auditiva cuando ustedes a veces levantan su mano, por favor siéntanse en libertad de cualquier momento encender su micrófono e interrumpirme, ¿sí? Muy bien, continuamos. Aquí tenemos nuevamente otro tipo de cambio, que en este caso es el yuan, la moneda de China. Y nuevamente tenemos el precio de la moneda del extranjero expresado en términos de moneda nacional. O sea, lo que tenemos acá son yuanes, miren, ¿sí? Es el dólar expresado en términos de yuanes, consistente con la definición que nosotros vimos el último día el primer día de clases, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué quiero resaltar de acá? Como les digo, no vamos a analizar a detalle este caso, que obviamente es muy interesante, ¿verdad? ¿Sí? Y es que, fíjense que China mantuvo durante mucho tiempo su yuan depreciado. Vean esto, jóvenes. Aquí observamos parte de ese periodo de depreciación, porque empezó a depreciar desde el año de 1994 y lo mantuvo hasta 2005, como lo pueden ver acá, más de 10 años de mantener su tipo de cambio fijo en un valor muy depreciado, ¿sí?
digamos, ya después, derivado de presiones que tuvo de la Organización Mundial de Comercio, un poco, digamos, liderados por Estados Unidos, principalmente, ¿verdad? Hay que hablarlo tal como es, pues se vio forzado a apreciar de forma programada su moneda, y es lo que nosotros observamos acá, miren, una apreciación, digamos, con poca volatilidad, porque fue programada, ¿verdad? Lo que hizo fue sacar los yuanes que tenían en el Banco Central de China, los incorporó al mercado, y eso hizo que, que poco a poco que fuese apreciando, ¿verdad? Sí, se fuese apreciando la moneda, ¿verdad? Entonces, de esa cuenta, fíjense que ya después de que se deja totalmente libre el tipo de cambio, vean qué pasa. Por más que el mercado esté actuando con sus fuerzas de oferta y demanda, nunca llegó a alcanzar este valor. Y esto lo tenemos hasta, bueno, hasta junio, hasta mayo de 2023. Nunca llegó a alcanzar este valor, lo cual es un indicador que este tipo de cambio estuvo artificialmente sostenido. Exactamente. ¿Por qué? Porque lo que hacían era recoger todos los dólares, ¿sí? Derivados de las exportaciones y no los sacaban al mercado. Después lo que hicieron fue sacar esos dólares, ¿sí? Entonces crearon sobre oferta de dólares, lo que sacaron al mercado fueron los dólares, jóvenes, hago la observación. Entonces sacaron esos dólares al mercado y obviamente pues la moneda local empezó a ganar valor, ¿verdad? Se volvió una moneda más fuerte y es lo que tenemos de este lado, ¿sí? Este tipo de cambio que ven acá es artificialmente sostenido para hacer atractivas sus otras. Licenciado, perdone. Claro. Ujú. Sí, adelante. Disculpe, eso quiere decir que cuando se aprecia, dependiendo de la gráfica, la apreciación es hacia abajo y la depreciación es hacia arriba, ¿verdad? Gracias por tocar ese punto. Exactamente, eso es lo que realmente les quiero dejar de la gráfica y no quiero que perdamos de vista. Fíjense bien, cuando el coeficiente de tipo de cambio disminuye, sí, que es esto de acá, es una apreciación. Entonces, preguntar, mire, ¿por qué es una apreciación? Bueno, porque cada dólar, en este caso, puede adquirir menos yuanes. Acá puede adquirir 8.25 y acá apenas puede adquirir 6.85, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, está ganando fuerza, digamos, se vuelve más fuerte la moneda local, que en este caso serían los yuanes, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, cuando cae este coeficiente es una apreciación nominal. La moneda local se está apreciando, ¿sí? Por el contrario, si ya lo miramos en esta gráfica, que es un pequeño zoom, los últimos 24 meses, podemos observar que el tipo de cambio, que el yuan se está depreciando, miren, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora el dólar, que es la moneda de referencia en esta gráfica, pues puede adquirir más yuanes, ¿verdad? Significa que los yuanes abundan en ese mercado, ¿sí? Entonces, a mayor abundancia, menos valor, si quieren verlo así en términos sencillos, ¿sí? ¿Estamos bien ahí, jóvenes? ¿Respondí la pregunta? ¿Sí? Sí, licenciado, Bueno, gracias. excelente, muy bien. Creo que mi hermana me preguntó, ahorita no nos puedo ver, ¿sí? Pero hay ciertas excepciones, jóvenes, ¿sí? Aquí es donde no es con el ánimo de confundirlos, sino que efectivamente los datos muchas veces se presentan de la manera en como se los estoy mostrando en esta diapositiva. Vean acá, así es como se presenta. Entonces aquí tenemos nuevamente el tipo de cambio, pero vean acá, tenemos dólares por euro. Así es como se adoptó, digamos, para este mercado representar el valor del euro en términos relativos. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos el precio de la moneda nacional, obviamente para la región que estamos estudiando, en términos de moneda extranjera. O sea, lo que tenemos acá en cada uno de estos puntos que forman esta gráfica son dólares, ¿sí? Ustedes preguntarán, bueno, entonces, ¿cómo cambia esto ahora en nuestro análisis? Cambia, mucho ojo. ¿Por qué? Porque en estos periodos de acá, en la cual el coeficiente está creciendo, lo que tenemos es una apreciación nominal. Mucho ojo, usted, mire, ¿y por qué ahora sí? Porque ahora nosotros tenemos la moneda nacional expresada en términos de moneda extranjera, que como les digo, son países particulares que tienen esta forma de expresar el tipo de cambio. Está el euro y está la libra esterlina, ¿verdad? De los más, digamos, de las economías más grandes, ¿verdad? En el caso de Guatemala, pues no se expresa así, ¿verdad? No es que digamos, fíjese que un quetzal, moneda nacional, sea equivalente a 12 centavos de dólar. No es así como nos expresan el tipo de cambio. Entonces, en este caso en particular, dada la definición que tenemos de tipo de cambio nominal para el euro, cuando hay un incremento en el coeficiente, ese es sinónimo de que hay una apreciación. Exactamente. ¿Por qué?
Bueno, porque el euro, ¿sí? Ahora puede comprar más y más dólares, miren. Entonces diría que el euro es una moneda fuerte. Se está apreciando, ¿sí? Y cuando cae, ¿sí? Como en este periodo, si quieren lo vemos acá a la par, hay una depreciación del euro, que fue precisamente lo que estábamos discutiendo con los muchachos de hace un año, precisamente en julio de 2022. Les estaban contando, mire, fíjese que el euro fue noticia, de hecho, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan, ¿verdad? El euro cayó por debajo de la unidad. Por primera vez en muchos años, em, el dólar tenía más poder que el euro. Y aquí lo pueden ver, miren, está por debajo de la unidad. Y como les comentaba, el día martes, pues fue por motivo de las tensiones geopolíticas que había en Rusia, que en ese momento estaban iniciando, porque fue en enero de 2022 que fue la invasión. También los temores a una recesión. eh, También el hecho de que la política monetaria en Estados Unidos estaba siendo muy restrictiva y estaban aumentando los tipos de interés por el fenómeno inflacionario. Entonces los capitales empezaron a migrar a Estados Unidos. Entonces eso hizo que el euro, vean acá, perdiera valor. ¿Sí? Entonces, en este caso, dada la definición que tenemos de tipo de cambio nominal, pues la depreciación está asociada a coeficientes más bajos de ese indicador. ¿Sí? ¿Estamos bien? Y como les digo, eso aplica para países muy puntuales, para la región europea, para la zona euro y para la libra esterlina, principalmente, ¿verdad? De ahí todos los demás pues utilizan la definición que hemos estado utilizando en, en estos días, ¿verdad? Digamos el día martes y el día de hoy. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Queda claro? Entonces depende de la definición que nosotros utilicemos, pero en esencia es la que ustedes ven tanto en esta gráfica como en esta gráfica, ¿verdad? La que nosotros manejamos. Moneda extranjera expresada en moneda nacional. ¿Sí? Muy bien, muchachos. Entonces, fíjense que nosotros ya analizamos a través de un modelo, principalmente gráfico, ¿verdad? En la cual representamos el mercado cambiario. Licenciado, disculpe. Claro, Licenciado, adelante. disculpe. Sí, A mí, bueno, yo lo comprendí como que las monedas fuertes, como que se deprecia cuando son monedas débiles o como, o sea, ahí sí ya me perdí porque como usted dice, en algunas se aprecia y en la otra se deprecia. Entonces ahí, pero las monedas duras, la curva va hacia, hacia abajo. Y las monedas sí, débiles, o sea, las nacionales, o sea, usted ahorita dijo de que las monedas duras prácticamente es la libra esterlina y el euro. Ahora si yo bueno, no hablara hay. con quetzales, ahora si yo hablara con quetzales, entonces ahí cuando está en la posición, o sea, hacia arriba, son, ¿cómo es? Se aprecia la moneda, algo así, no sé cómo Sí, explicarle. claro, claro. No, no, sí comprendí su punto. Bueno, le comento, fíjese que estamos hablando del mismo fenómeno, digamos que son precios relativos, ¿verdad? Entonces, ¿sabe cuál puede ser un ejemplo muy sencillo? Digamos? Yo puedo decir, mire, fíjese que yo soy más alto que Pedro. Es una forma de poder decir, ¿verdad? Relativamente lo que estoy diciendo es que soy más alto, ¿verdad? Yo soy más alto que Pedro. Pero también lo puedo decir desde el punto de vista de Pedro. ¿Cómo lo diría usted? Bueno, no pude ver quién me hizo la pregunta, pero si lo quisiera caracterizar la relación relativa de alturas, digamos, esa relación de alturas. Si quisiera verlo desde el lado de Pedro, ¿cómo lo diría? No, aquí me hizo la pregunta, ¿verdad? Pero sería que Pedro es más bajo que mi persona, ¿verdad? ¿Estamos diciendo lo mismo? Sí, ¿verdad? Solo que no lo estoy viendo desde el punto de vista de mi persona y el otro desde el punto de vista de Pedro. Volvamos al punto, ¿verdad? ¿Sí? Fíjense que para poder definir el tipo de cambio, yo puedo tomar la moneda del extranjero, ¿sí? Que definir moneda fuerte y moneda débil en ciertos puntos termina siendo algo ambiguo, ¿verdad? Porque si tenemos el dólar y el euro, pues no es tan evidente como si tuviéramos el dólar y el quetzal, ¿verdad? Digamos que en ese caso, pues coincido con usted, pues la moneda fuerte es el dólar y yo tomo como referencia esa moneda, ¿verdad? Entonces, el dólar lo expreso como quetzales
digamos que en este punto, pues definir la moneda fuerte es un poco complicado, ¿verdad? Porque como lo puedo observar acá, en su momento lo fue el euro, ahora es bueno, en su momento fue el euro, por otro momento fue el dólar y después fue cambiando la relación, concretamente. Y es que estamos hablando del mismo fenómeno, ¿verdad? Aquí hay que tener cuidado cómo se está midiendo. Esa es la única diferencia, ¿verdad? Si nosotros estamos midiendo, estamos tomando como referencia la moneda del extranjero, entiéndase este caso, pues ahora todo lo voy a tener expresado en moneda nacional. Entonces, tal como vimos el día martes, cuando hay una apreciación, el coeficiente empieza a caer, ¿verdad? Por los motivos que ya expliqué, ¿sí? Aquí tengo una apreciación. ¿Cómo sé que es apreciación? Bueno, me doy cuenta acá, ¿verdad? Aquí lo que tengo es moneda extranjera expresado en términos de moneda nacional. Eso para mí ya es un indicador. Yo sé que cuando este número cae, hay una apreciación nominal, ¿sí? Cuando este coeficiente sube, es una depreciación. ¿De qué moneda? De la moneda nacional, ¿sí? ¿Cómo estamos ahí? Entonces, la clave es ver cómo estoy expresando el tipo de cambio. Esto está en moneda nacional. Entonces, cuando esto cae, la moneda local se aprecia. ¿Cómo sé que se aprecia? ¿Cuál es el fundamento de la apreciación? Bueno, porque cada dólar puedo adquirir menos yuanes, ¿verdad? Entonces significa que el yuan tiene valor, ¿verdad? Porque puedo comprar poco de él, ¿sí? Porque eso está en yuanes. ¿Qué pasa de este lado? Lo primero que me voy a fijar es cómo está medido. Ah, bueno, dice dólares por euro. Ah, entonces yo sé que lo que tengo acá son dólares. Entonces, como yo sé que lo que tengo acá es la moneda extranjera, entonces ya sé que mi análisis ahora va a cambiar, ¿verdad? ¿Sí? Cuando esto está aumentando, ¿sí? Es una apreciación. ¿Cómo lo sé? Porque yo sé que acá tengo dólares, ¿sí? ¿Tiene sentido? Sí, ¿verdad? Porque cada unidad de moneda nacional, entre paréntesis, euro, ¿sí? Está comprando más dólares. Entonces, ¿será que el euro es fuerte, sí o no? Pues claramente es fuerte porque su poder de compra de moneda extranjera aumenta, ¿sí? Entonces, coincido con usted que puede haber cierto como confusión, ¿verdad? En una es apreciación y otra es depreciación, pero la clave es saber cuál es la métrica, cuál es la dimensional, si quieren verlo así, de la variable que estamos, del tipo de cambio que estamos estudiando, ¿verdad? Sí. Pero no sé si eso responde la pregunta de la compañera que Gracias, me... gracias, Sí, licenciado. Sí, ahorita sí ya le comprendí. Ajá, sí, sí, excelente. Eso me parece sí, excelente. Sí, no se muchas preocupe porque a gracias. veces todos nos con gusto. A veces uno lo ve Sí, y es dice, sí. ¿qué significa eso? Sí, tiene Ah, toda la vaya. razón. Hay que ver cómo está medida, esa es la clave, porque cuando uno, por ejemplo, bueno, baja variables del fondo, bueno, hay que ver la métrica, esa es la clave. Sí. Muy buena Sí, pregunta. Sí, muchas gracias, licenciado. Y muy una bien. pregunta. Claro, adelante. Entonces, podríamos decir que cuando una moneda se aprecia en comparación con otra, o sea, por ejemplo, si el dólar se aprecia, el quetzal se deprecia. Y si el quetzal se aprecia, el dólar se deprecia. Así, a la inversa. Es correcto. Es Ah, correcto, exactamente, gracias. porque es una relación bivariada, ¿verdad? Entonces, efectivamente, la apreciación de la moneda implica la depreciación de la otra, cuando hay una relación entre ambas, exactamente. Es correcto, correcto, muy buen punto. Muy bien, muchachos. Como les digo, esto pasa para economías muy puntuales, ¿verdad? Sí, son pocas, ¿verdad? El euro, libra esterlina, no me acuerdo si hay otra, pero son dos o tres lo más, ¿verdad? Ujú. Muy bien, entonces uno se puede preguntar, mire, ¿para qué nos sirve este modelo gráfico que nosotros dimos de tipo de cambio en mercados que tienen un tipo de cambio flotante o inflexible? ¿Sí? Pues fíjense que nosotros podemos construir un modelo de determinación de tipo de cambio, que es lo que nosotros tenemos acá. Miren, voy a cambiar ligeramente la notación y ahora voy a utilizar una E minúscula para poder representar el tipo de cambio spot. Y cuando me refiero a tipo de cambio spot, es el tipo de cambio actual, el tipo de cambio presente en el periodo T, el subíndice T. Y nosotros podemos explicarlo a través de estos determinantes que tenemos en este modelo económico, ¿verdad? Porque es una interrelación entre variables económicas que tenemos de este lado. Estas serían nuestras variables explicativas, ¿sí? Y lo que tenemos acá, pues, en esencia son fundamentales del tipo de cambio, ¿sí? Fíjense que este tipo de modelos
que para poder explicarlo utilizamos los fundamentales, tienen un nombre en particular. Fíjense que son modelos que tienen, digamos, la notación de Beer, modelos Beer. Y digamos que el significado de Beer es el que tenemos acá, ¿verdad? Es Behavioral Equilibrium Exchange Rate Model. O sea, son modelos de tipo de cambio de comportamiento en el equilibrio, sería el equivalente, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es que se determina la relación de largo plazo, el tipo de cambio, con ciertas variables económicas agregadas que le influyen, y sobre él se construye algún tipo de relación teórica, ¿verdad? ¿Sí? Que es lo que nosotros tenemos acá. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que en la pizarra voy a describir las características que tiene este modelo económico de determinación del tipo de cambio, la cual, como les indico, se basa en sus fundamentales. ¿Qué es un fundamental del tipo de cambio? Es un determinante en largo plazo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver un modelo de determinación de tipo de cambio. ¿Basado en qué? En el mercado competitivo que nosotros teníamos acá en el sector cambiario, ¿sí? Muy bien. Vamos a colocar acá modelo de determinación del tipo de cambio, ¿sí? Que son modelos explicativos de este macroprecio. Pues vean bien lo que vamos a hacer. Vamos a ver que nuestra variable explicativa, pero nuestra variable explicada es el tipo de cambio, nuestra variable endógena, ¿sí? Y el tipo de cambio va a ser función de sus fundamentales. ¿Qué son los fundamentales? Son los determinantes. Vamos a colocar variables económicas determinantes de largo plazo. Variables económicas determinantes en el largo plazo. Es decir, en términos empíricos es el equivalente a tomar bases de datos de distintas variables y construir correlaciones. Y ver si efectivamente, por ejemplo, entre la actividad económica externa y el tipo de cambio, el quetzal, digamos, existe una relación. Digamos que la correlación es relativamente alta. Si lo es así, es que son fundamentales del tipo de cambio. Cada vez que les indiquen fundamentales o bien fundamentos, son determinantes económicos de largo plazo para esa variable, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los fundamentales del tipo de cambio, por ejemplo, para economías como la nuestra, ¿verdad? Vemos que este modelo está aplicado para el caso de economías en desarrollo, ¿verdad? Incluso emergentes, ¿sí? Vamos a colocar que yo voy a definir cada una de las variables, ¿de acuerdo? Va a ser función de una especie de componente autorregresivo, que es esta variable resaltada en periodo y periodos, ¿sí? De la actividad económica externa. Nos hablamos, bueno, aquí no lo hicimos, ¿verdad? Pero en su momento hablamos de esto, pero lo dejé como ejercicio, de hecho, ¿verdad? ¿Sí? Esto que son las remesas, yo lo voy a definir acá abajo. El precio de algún commodity, ¿sí? Y algún agregado monetario, ¿sí? Pues esto de acá es un modelo económico. ¿Por qué un modelo económico? Porque estamos interrelacionando variables económicas. Una que queremos explicar con las variables explicativas. ¿En qué, digamos, en qué caso ya se convierte en un modelo? Cuando definimos el tipo de relación que esperamos, ¿sí? Como lo vamos a hacer en un momento. Vamos a colocar dónde. Lick, perdone, ¿qué dijo que era REM? Bien. ¿Sí? ¿Qué había dicho que era REM? ¿Qué variable? E. No, El tipo de R. cambio, ¿verdad? No. R. Remesas. Ahorita lo voy a apuntar. Todo esto lo voy a apuntar ahorita. Gracias, Fernanda. Pero ahorita lo voy a apuntar. Te voy a apuntar cada una de las variables que ven ahí. ¿Sí? Todo lo voy a apuntar. ¿Sí? Pero gracias por la observación. Ahí está. Todo va a quedar escrito por acá.
Tipo de cambio del periodo T. Vamos en orden. ¿Sí? Y vamos a llegar a las remesas. Tipo de cambio en T. Voy a colocar en. Fíjense que hay un componente inercial también. Inercia. Es un componente autorregresivo del tipo de cambio. ¿Qué significa eso? Bueno, ¿cuál es la explicación? Ya lo vamos a ver. Ahorita estoy definiendo las variables. Todas. ¿Sí? Entonces vamos a decir que es el tipo de cambio en T menos I. Donde I es un natural, ¿verdad? Es un número natural. Es un rezago. Depende del dinamismo de la actividad económica externa. ¿Sí? Económica externa. Y se acuerdan que es el PIB, entonces sería como el PIB externo. O el ingreso externo. Ahora acá, REM son remesas. Remesas familiares. Oye, depende de cada economía, ¿verdad? Pero economías en desarrollo y emergentes tienen un componente de remesas relativamente importante. CP, commodity prices, el precio de algún commodity, ¿verdad? Precio, mejor voy a colocar. Precio de los commodities. Son dos M's. Commodities. ¿Qué son commodities, jóvenes? Ustedes han escuchado eso mucho en la literatura, cuando leen a veces revistas, documentos, papers. Un commodity es una materia prima, es un producto de baja o poca transformación que es principal producto de exportación en una economía, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la característica. Son prácticamente materias primas, ¿verdad? No tienen mucho proceso productivo de transformación que lideran las exportaciones de un país. Por ejemplo, en el caso de Argentina, es la soya, la soja, ¿sí? En el caso de Venezuela, puede ser el petróleo. En el caso de Guatemala, pues puede ser el café, puede ser el banano, puede ser el azúcar. Esos son commodities. El tipo de cambio depende del precio de los commodities en el mercado internacional. Y también pues depende de algún agregado. M1 es una definición de dinero. No sé si eso lo habrán visto en sus cursos. Macro 1, macro 2. Esto de acá es el medio circulante. Medio circulante. Es como el equivalente a la masa monetaria. Vamos a ver, ya tenemos tipo de cambio, el componente autorregresivo, la actividad económica, remesas, el precio de algún commodity y el medio circulante. Ahí está. ¿Sí? Pues fíjense que son factores que pueden afectar la oferta y la demanda de dólares en el mercado cambiario. ¿Sí? Pues ya podemos traer a colación nuestro mercado cambiario, nuestro modelo de mercado cambiario, gráficamente muy sencillo, no lo vimos con ecuaciones, sino que es muy básico este modelo, pero muy ilustrativo, ¿verdad? Tenemos la demanda de dólares, tenemos la oferta de dólares, y aquí tenemos un precio, un tipo de cambio que nos asegura que el mercado se va a vaciar, que no hay exceso de demanda de dólares que presionen, ni exceso de oferta, que también presionen a un cambio, ni valga la redundancia, tipo de cambio, ¿verdad? Es el de equilibrio. Y esto también es de equilibrio.
Ujú. Bueno, digamos que estas variables jóvenes surgen, vamos a ver, creo que están copiando, no están copiando, sí, algunos están copiando. Les voy a dar un poco de tiempo. Digamos que esta es una aplicación. Uno de este modelo económico puede pasar a un modelo econométrico, y eso es lo que les quiero mostrar. ¿Cómo nos puede servir esto que estamos viendo? Gary, Digo una consulta. ¿quién levantó la mano? ¿Sí? Con actividad económica externa se refiere, digamos, a las economías de otros países o a los ingresos por exportaciones, digamos. Gracias, sí. Es una excelente pregunta. Fíjense que aquí nos referimos al efecto renta que tienen los hogares en el extranjero, ¿sí? Entonces puede ser crecimiento del PIB en Estados Unidos, y ya cuando usted se vaya a plano empírico, pues puede considerar el PIB de los socios comerciales, ¿verdad? Puede ser un promedio de Estados Unidos con los otros países centroamericanos, ¿verdad? Pero en esencia, lo que nos referimos acá es el PIB externo, exactamente, el PIB de otras economías. Gracias. Gracias por la observación. Entonces veamos la relación teórica, la que nosotros esperamos en función a este mercado cambiario que tenemos de este lado. Vamos a iniciar primero con las variables que tenemos acá, después voy a regresar al componente autorregresivo, ¿sí? Actividad económica externa, hecha, eso se les deja un poquito de tarea. Pero ante un shock positivo del PIB, de hecho no sabía clarificar esa parte, Gary hizo una muy buena pregunta. Si el PIB de Estados Unidos o el PIB de los socios comerciales aumenta, ¿qué esperaríamos con el tipo de cambio en el nuevo punto de equilibrio? Ayúdeme, Johanna, Raquel, ¿me ayudaría usted? Estados Unidos crece por arriba de su nivel potencial. ¿Qué esperaría usted con el quetzal ante ese evento económico? Puedo utilizar este mercado como referencia. Quizá que la cantidad de dólares sea más abundante. Es correcto, ¿verdad? ¿Y qué pasaría entonces con el precio ante una abundancia de dólares y una relativa escasez del quetzal? ¿Existiría una depreciación? De hecho, como tiene pocos quetzales, valen poco o valen mucho ahora. Se aprecia. ¿Valdrían poco? Pocos quetzales, muchos dólares, todo el mundo se pelea por los quetzales. Juan, ¿me ayudaría usted? Gracias, Jeffrey. Sí, lo que pasa primero es la oferta de dólares viene a través por un poco de turismo y un poco de más exportaciones para Guatemala. Entonces, Correcto. como hay más demanda de dólares, causa una depreciación del quetzal. Fíjense que, digamos, la primera parte es correcta. Sería el contrario, apreciación del quetzal. Yo pensaría que hay mayor oferta de dólares, entonces Exactamente. se aprecia más la moneda. Gracias, Karen. Exacto. ¿Y qué pasaría con la moneda nacional, Karen? Se aprecia más la moneda nacional. Es correcto. Pues fíjese que Juan solo quisiera corregir algo. Digamos, la primera parte es totalmente correcta, me parece bien lo que está indicando, el turismo, las exportaciones, pero estas exportaciones y ese turismo se canalizan a través del sistema bancario, ¿verdad? ¿Y qué rol juega el sistema bancario en nuestro mercado? ¿Oferentes o demandantes? Demandantes. Recordemos nuevamente nuestro mercado cambiario, dijimos que habían posiciones de oferta y de demanda. ¿Quiénes iban a ser los oferentes? El sistema bancario. Exactamente, ¿verdad? Entonces, los dólares se entran a través de los bancos. Entonces, como todos los bancos tienen dólares, al momento de pedir quetzales, ¿sí? Los van a pedir a una tasa muy baja, ¿verdad? Entonces, lo que va a pasar es que, en términos concretos, Karen lo señaló muy bien, nuestra curva de oferta de dólares es la que se va a desplazar. ¿Hacia dónde se desplaza, joven? Hacia la derecha. Muy bien, correcto. ¿Sí? Entonces va a haber mayor cantidad de dólares en nuestra economía con un quetzal más fuerte. Exacto. ¿Qué tiene que ver esto con nuestro modelo teórico que estamos construyendo? Entonces, el signo esperado, ¿cuál sería? Si hay un shock positivo de esto, ¿qué esperaríamos con el coeficiente? ¿Que aumente o que disminuya? Disminuye.
disminuye. Exactamente. Entonces, el signo esperado en una estimación econométrica o estadística es negativo. ¿Sí? Un shock positivo de la actividad económica externa apreciaría el quetzal. ¿Sí? ¿Qué pasaría con las remesas? ¿Sí? Pues muy similar al comportamiento, ¿verdad? Un shock positivo de remesas se canaliza a través de los bancos, ¿verdad? Los bancos que recogen las remesas familiares, ¿verdad? Entonces, eso hace que ante un incremento inusitado de remesas, un shock positivo de remesas, el tipo de cambio se aprecie. ¿Sí? Ustedes lo podrían hacer nuevamente en este esquema, ¿verdad? ¿Sí? Veamos qué pasaría con el precio de algún commodity de la economía que Disculpe, estamos. ¿Sí? una ¿Verdad? consulta. Ahí con lo que acaba de decir de lo de las remesas, que creo Sí. que es lo que pasa mucho en la economía guatemalteca, que nuestro quetzal es, bueno, lo mantenemos como estable, fuerte, por todas las remesas que recibimos, ¿no? Digamos, es la combinación de muchos factores, Julia. Efectivamente, creemos que las remesas lo que hacen es que contribuyen mucho al fortalecimiento de las reservas monetarias internacionales, ¿verdad? Y un poco la estabilidad que usted señala, el tipo de cambio obedece, además de factores como los que usted indica, al hecho de que no somos, digamos, una economía muy atractiva para los flujos de capital, ¿verdad? Sí, digamos que si nosotros aumentamos nuestros tipos de interés en un afán de poder capturar recursos o divisas para poder financiar, que sea algún tipo de actividad económica local, pues probablemente pues no entrarían tantos capitales como sí lo harían en economías cercanas como México, por ejemplo, o bien como Panamá, que tienen mercados de capitales mucho más desarrollados. Eso hace que los flujos de capital, y cuando me refiero a flujos de capital, son movimientos de dólares que se mueven de una economía libremente a otra y que obviamente inciden sobre los tipos de cambio. Entonces también me gustaría contribuir a lo que indicó Julia, al hecho de que la relativa estabilidad que tiene el tipo de cambio, pues obedece al hecho de que somos una economía muy pequeña y poco atractiva para la inversión de capital, ¿no? Eso sería exactamente, pero sí, efectivamente, gracias, Julia. Entonces es un commodity. Así, adelante, Claudia. Buenas noches, Link, disculpe, solo con una cosita, ¿podría explicar qué fue lo que pasó en la gráfica? Es que no muy... Esto lo hicimos para la actividad económica, ¿verdad? Ajá, ajá. Para esta variable me está preguntando, para la Sí, sí. actividad económica externa. ¿Cómo? Sí, bueno, les comento, muy bien, Claudia, gracias por la pregunta. Fíjense que lo que está pasando en la gráfica es lo siguiente. Juan nos indicó correctamente de que si la actividad de Estados Unidos es pujante, si crece a tasas por arriba del 2%, que es un nivel de equilibrio, digámoslo así, pues lo que va a pasar es que ceteris paribus, o sea, si mantenemos todo lo demás invariante, pues muy probablemente la demanda de los agentes que viven en el extranjero hacia bienes no producidos en su economía, pues va a aumentar, incluyendo la nuestra, ¿verdad? Entonces, muy probablemente va a aumentar nuestras exportaciones. Tal vez no mucho, dependiendo de lo que estemos exportando, pero van a aumentar. Van a haber, por ejemplo, muchos turistas que ahora van a venir a la economía local y van a traer moneda extranjera, ¿verdad? Así que después la van a cambiar por dólares. El punto es de que va a haber una mayor oferta de dólares en nuestra economía, ¿verdad? Entonces, para el mismo precio que tengo acá, la oferta va a aumentar. Eso es lo que me indica es que va a haber un desplazamiento de la oferta de dólares en el mercado cambiario local hacia la derecha. ¿Sí? Es este desplazamiento que tenemos de este lado. Ahora, como se recomponen las posiciones de oferta y demanda, pues vamos a tener un nuevo equilibrio, ¿verdad? En este punto de equilibrio, el mercado se va a vaciar. ¿Sí? ¿Qué pasa en ese nuevo equilibrio? Si aquí tenía 780, ahora voy a tener 760. A ver, es un valor más bajo, con una mayor cantidad de dólares que se están transando en ese mercado, ¿verdad? Entonces, lo que va a pasar es que el Quetzal se va a volver más fuerte, se va a apreciar, ¿verdad? ¿Por qué se va a apreciar? Pues que, porque el coeficiente cae, ¿sí? ¿Y cómo sabemos que es una apreciación? Ah, bueno, porque aquí lo que tengo expresado son quetzales, no son dólares, son quetzales. No sé si esa era la pregunta que me estaba haciendo, Claudia, me la podía reformular si no era por ahí su pregunta. Bien, era esa, gracias. ¿No es? Oye, ¿sí, Leonardo?
Buenas noches. Pues yo quería responder a la pregunta de qué pasaría si los precios de los commodities suben. Por favor, gracias, Leonardo. Sí, adelante. Sí, suponiendo que la demanda siga siendo la misma, pues entrarían flujos de capital de moneda extranjera a la economía local. Eso causaría que hubieran mucha moneda extranjera y eso causa una apreciación de la moneda local. Correcto. Muy bien, gracias, Leonardo. Sí, o sea, no tengo que agregar nada más de lo que indicó Leonardo, y lo que pasaría sería una apreciación. O sea, el quetzal se estaría apreciando, ¿sí? Ahora, mucho ojo, solo quiero, digamos, complementar lo que indicó Leonardo. Estamos diciendo que si la demanda no cambia, más que, digamos, un supuesto, es prácticamente un poco lo que la evidencia muestra. Fíjense que las exportaciones de commodities usualmente tienen una baja elasticidad, demanda-precio, es decir, se mueve mucho más el precio que la demanda, porque las demandas prácticamente ya están definidas en los mercados internacionales, ¿verdad? Por ejemplo, por más que baje el precio internacional del café, jóvenes, la demanda mundial no va a aumentar mucho, ¿verdad? No es que entonces, como es más barato, voy a desayunar, almorzar, cenar café, ¿verdad? ¿Sí? No es que sea así. Muchas de las demandas ya vienen definidas en los mercados. Entonces, como son productos que tienen una baja elasticidad demanda-precio, quien domina es el efecto de precios, ¿verdad? El efecto de demanda se mantiene estable y en consecuencia, pues domina lo que Leonardo estaba comentando, ¿verdad? Los precios de tal manera que los flujos de capital aprecian la moneda nacional. Muy bien, Leonardo, eso sería. ¿Quién me ayuda con el M1? El Es masa M1, monetaria, prácticamente. licenciado, ese es algo amplio. Lo que ocurre con el M1, lo primero es que como hay más circulante de dinero en la economía, se tiene que reducir la tasa de interés. O sea, es una ¿Y qué larga pasaría? historia. Para luego, esto incentiva un poco la inversión, la demanda agregada sube, y como hay demasiada demanda agregada y evitar un poco el aumento de los precios, tiene que volver a subir la tasa de interés. Entonces, esta es positiva ya que va a... Bueno, la moneda se aprecia. ¿Se deprecia, licenciado? Porque hay más oferta. Digamos, Juan comentó aspectos, gracias Isabel, le voy a dar la palabra de hecho. Juan comentó aspectos interesantes que de hecho los vamos a estudiar a detalle. Fíjense que Juan está dándonos una narrativa de lo que pasaría en una política monetaria expansiva. Me parece interesante porque el hilo conductor que desarrolló Juan me parece correcto, ¿verdad? En el sentido de cómo las bajas en la tasa de interés generan movimiento en la cantidad de moneda nacional y cómo eso puede generar impulso en la demanda agregada. Entonces, Juan, eso me parece muy interesante, lo vamos a estudiar más adelante y solo habría que concluir qué pasa con el tipo de cambio, ¿verdad? Entonces, Marisabel, si me hiciera el favor. Gracias, Juan. ¿Qué pasaría entonces con el quetzal? ¿Se depreciaría? Se depreciaría. ¿Y cuál sería la intuición? Que hay más oferta de quetzales en la economía. Exactamente, sí. Y lo pueden ver de esa manera, que de hecho nos ayuda mucho a comprenderlo de forma muy sencilla, y es que ceteris paribus, la cantidad de dólares, estoy inyectando más quetzales, ¿sí? Entonces la relación quetzales a dólar hace que el quetzal tenga mucho menos valor, ¿verdad? Entonces el quetzal se estaría depreciando efectivamente. El signo teórico, ¿cuál sería? Pues sería más, porque pasaría de 180 a 9. En términos de nuestro modelo gráfico, pues lo que estaríamos observando es que la oferta relativa de dólares, que fue lo que hicimos el día martes, la oferta pues estaría registrando una contracción. ¿Sí? Entonces, el quetzal estaría depreciado respecto de su valor inicial y en consecuencia pues el coeficiente tendría a aumentar. Entonces, ahora ya completamos, jóvenes, nuestro modelo económico, el tipo de cambio basado en el comportamiento de largo plazo, que son sus fundamentales. El modelo es esto, miren. Sí. El modelo es una interrelación entre variables económicas. Una pregunta. Claro, adelante. Sí, Carlos. Con esto resolveríamos el ejercicio de ayer, ¿verdad? No sé si les habré dejado, yo creo que les dejé M1, ¿verdad? Me acuerdo que les dejé M1. Me refiero a la gráfica.
Nuevamente. Me refiero a la gráfica. Sí, en términos gráficos, pero no creo que les había dejado otra variable. Ah, expectativas futuras, ¿verdad? Algo así creo que les había dejado. Esa habría que hacerla también, ¿verdad? Expectativas futuras de depreciación. Ese ejercicio, ¿sí? Pero sería el equivalente a hacerlo acá en la gráfica, ¿verdad? Ujú. Exacto. Entonces, fíjense que nos resta nada más en nuestro modelo, pues ver qué pasaría con este componente progresivo. O sea, ya tenemos prácticamente todos los fundamentales, pero tenemos que ver qué pasa con este componente. Sí, Julia, adelante. Disculpe, es que estoy Vale. viendo justo que en el ejercicio, como en el segundo punto del laboratorio, tenemos esto del medio circulante, del M1. Entonces, yo ya empecé a resolver mi laboratorio, pero quiero como ver si hice bien mi análisis, porque en el laboratorio tenemos qué pasa con una caída del medio circulante, ¿sí? Entonces, Sí. con lo que dijimos, vi que mi análisis está un poco al revés, pero supongo que está bien porque estamos hablando de una caída. Y es que yo analicé de que cuando hay una caída, por ejemplo, en la tasa de variación, y puede ser que tenemos una política monetaria más restrictiva. Entonces, esto implica que hay una reducción de la cantidad de dinero circulante en la economía. Entonces, esto genera una menor oferta de dinero y puede generar también un aumento en la demanda de la moneda nacional, lo que a su vez puede llegar como una apreciación, que hace un ratito hablábamos de la depreciación del tipo de cambio nominal, pero no sé si me hice bolas ahí. Yo solo agregaría algo. Fíjese que al momento que usted dice que eso se traduce en una mayor demanda de moneda nacional, por ahí escuché esa última parte en su argumento, es más que todo verlo por el precio relativo que ahora va a tener el quetzal, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando usted hace contracción de la cantidad de dinero que está expresada en quetzales, como usted lo señala correctamente, es una política monetaria contractiva, ¿verdad? Pero en términos relativos, ¿cómo sería la oferta de dólares? Recuerden que aquí lo que tenemos caracterizado es oferta de dólares, ¿verdad? En nuestro modelo gráfico, ¿verdad? ¿Qué pasaría entonces con la oferta relativa de dólares? No es que esté cambiando la oferta de dólares como tal, pero relativamente a la contracción monetaria en quetzales que estamos haciendo, tiene incidencia sobre la oferta de dólares. Entonces, Julia le preguntaría, ¿qué estaría pasando en ese escenario de política monetaria restrictiva con la oferta relativa de dólares? No sé, Estoy quitando quetzales, disminuye. pero mantengo los mismos dólares. Como estoy quitando quetzales, eso sería equivalente ¿a qué en términos de la oferta relativa de dólares? ¿Que sea Julia o alguien más que nos quiera apoyar? Vi a alguien que había levantado la mano, pero... Yo creo que como estamos quitando quetzales, se vuelve más atractivo la moneda nacional. Lee, creo que al momento de aplicar una política restrictiva estamos quitando masa monetaria del mercado, hablando en términos de quetzales. Por lo tanto, ocurriría una apreciación del quetzal. Sí, digamos que esa parte toda la tenemos clara. Muy bien, Nirvana, eso es correcto. O sea, si hago restricción monetaria, el quetzal se va a apreciar. Eso lo sabemos. Pero en términos de nuestro modelo, ¿qué estaría pasando con el desplazamiento de alguna de las dos curvas y en qué sentido? O sea, fíjense que lo que me parece excelente es que ustedes tienen claro que el quetzal se aprecia. Ese es correcto, ¿sí? Ahora, ¿qué está pasando con este sistema gráfico que tenemos acá y cómo lo hacemos consistente con lo que recién acabamos de encontrar, ¿verdad? Acabamos de discutir. ¿Bien? Creo que tal vez no sería un desplazamiento, sino retrocedo a la izquierda de la curva. Estaríamos desplazando ¿qué curva, Cristian? ¿O alguien más? Fíjense que lo que estaría pasando, Mirna, ¿usted nos iba a comentar algo? Fíjense que ese sería el equivalente a poder hacer una expansión en dólares. O sea, si hago contracción en la cantidad de quetzales, relativamente se está expandiendo la cantidad de dólares en el mercado. Relativamente. ¿Estamos bien hasta ahí? Ustedes me dicen si me siguen o no me siguen. Es decir, bueno, veamos lo siguiente. Tengo 5 quetzales y tengo 5 dólares. Si retiro quetzales, es como si estuviera ampliando la cantidad de dólares. Porque ahora tengo 5 dólares y un quetzal.
es como si hubiera hecho una expansión en la cantidad de dólares. Antes estaba en condiciones equitativas, ¿verdad? ¿Sí? Tengo 5 quetzales y 5 dólares. Si quito quetzales, es el equivalente a hacer una expansión relativa de dólares. ¿Sí? Entonces, en términos de este gráfico que tenemos acá, sería un desplazamiento de la función de oferta de dólares, oferta relativa de dólares, hacia la derecha, ¿verdad? Entonces tendríamos relativamente mayor cantidad de dólares, porque eso es lo que está pasando. Si yo hago contracción monetaria en quetzales, voy a tener mayor cantidad de dólares a un precio mucho más bajo, es decir, a un tipo de cambio mucho más apreciado, ¿verdad? Esa sería un poquito la idea. O sea, lo que estaría pasando es que se desplazaría la función de oferta hacia la derecha con un tipo de cambio más apreciado, que era un poco lo que mi hermano nos estaba comentando. Esa sería la respuesta. Bien, muchachos, quiero referirme al término autorregresivo que teníamos acá y con esto termino mi modelo, terminamos el modelo económico, ¿verdad? Sí, fíjense que este componente que tenemos acá es un componente inercial, ¿verdad? Es la inercia que tiene cualquier variable económica, ¿verdad? Ese componente inercial pues puede ser muy grande, puede ser muy pequeño, dependiendo de la variable. Usualmente el tipo de cambio, el componente inercial es muy reducido. Pero el punto es el siguiente. Todas las variables económicas tienen cierto rezago en su funcionamiento. ¿Cómo así? Hagan de cuenta que ustedes están manejando su moto o están manejando su vehículo y ustedes pisan el freno. Si ustedes lo sueltan, pues el vehículo se sigue moviendo, lentamente, pero se sigue moviendo. Es un efecto inercial. Y todas las variables, la mayoría de variables económicas la tienen. ¿En qué sentido? Que si el tipo de cambio el día de ayer se estaba depreciando, yo espero que se siga depreciando un poco más por la inercia que tienen las variables económicas, ¿verdad? ¿Sí? Como digo, esta inercia puede ser muy grande, puede ser muy pequeña, dependiendo de la medición que se realice, ¿verdad? Pero lo que me indica esta variable explicativa, que no es la misma que tengo acá, bueno, es la misma que tengo acá, pero rezagada determinada cantidad de periodos, es que si el tipo de cambio se deprecia, se va a seguir depreciando en periodos posteriores, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el signo que nosotros esperamos para esta variable es la misma variable endógena, pues es positivo, ¿sí? Si se está apreciando, pues se va a apreciar un poco más. Obviamente, pues depende de la interacción de todas las demás variables, ¿verdad? Pero esto acá nos permite darle cierta memoria a nuestro modelo, ¿verdad? Muy bien, entonces, jóvenes, ¿cuál sería una aplicación de esto? Yo les decía a los muchachos de primera hora, ¿verdad? ¿Sí? Uno cuando observa la dinámica o quiere explicar el comportamiento de alguna variable económica, uno puede recurrir un poco a eventos históricos, ¿verdad? Comprender qué pasó en ese periodo y a fundamentar el comportamiento, en este caso del tipo de cambio basado en los acontecimientos históricos que ocurrieron en el periodo de interés, ¿verdad? Pero uno puede llevar esta herramienta, que es este modelo de determinación de tipo de cambio al plano empírico, ¿verdad? ¿Sí? Y para ello, digamos, todas las herramientas estadísticas, econométricas que ustedes están aprendiendo o que ya saben, pues pueden apoyarles al momento de trabajar con datos y llevar este modelo al plano empírico, ¿verdad? ¿Sí? Entonces les quiero mostrar esa aplicación. Fíjense que, vamos a ver acá. Haciendo ciertos supuestos de la forma en la cual se relacionan cada una de las variables, pues uno puede hacer una estimación econométrica del tipo de cambio, miren. Entonces uno asume una relación lineal, ¿sí? Y asume que las relaciones, por ejemplo, de cada una de estas variables explicativas no necesariamente tienen que ser contemporáneas, como lo pueden ver acá. Pues uno puede explicar el comportamiento del tipo de cambio en función a sus fundamentales, ¿sí? Actividad económica externa, remesas familiares, el precio de uno o varios commodities y pues la masa monetaria, si quieren verlo así, ¿de acuerdo? Entonces, uno haciendo un ejercicio de econometría, si estimando esto con datos y utilizando una metodología de mínimos cuadrados ordinarios, pues uno encuentra parámetros que pueden representar los valores poblacionales, ¿verdad? Ese es el ejercicio de la econometría, un ejercicio de inferencia. Al punto que voy es el siguiente. Vean cómo podemos relacionar estos resultados que nosotros encontramos con el modelo Beer que nosotros estábamos planteando, ¿verdad? ¿Sí? Fíjense que a partir del parámetro B sub 3 en adelante tenemos los fundamentos del tipo de cambio. ¿Sí?
Y para ello nosotros definimos una relación esperada, una relación teórica, ¿sí? Al momento de trabajar con datos, se hizo desde el 95 hasta el 2019, pues encontramos estos resultados, ¿verdad? Y si se dan cuenta los signos, el signo de cada uno de los parámetros, pues coincide con lo que indica la teoría o lo que indica nuestro modelo, miren. Entonces aquí tenemos un comportamiento inverso para la actividad económica externa, para las remesas, para el precio de algún commodity, que en este caso fue el azúcar, y una relación positiva para la política monetaria, si quieren verla así. Aún más, fíjense que nosotros se pudo definir cuál de todas las variables tenía un efecto más fuerte en términos de la estimación. Fíjense que dado que los parámetros que tenemos acá son elasticidades, porque la transformación permite encontrar ese tipo de indicador, pues fíjense que la variable que tiene un peso más alto al momento de estimarlo con los datos, pues es la actividad económica externa, miren, parámetro B sub 3. Particularmente, ¿qué nos indica este resultado que nosotros encontramos? Pues por cada 1% que aumenta la actividad económica externa, pues el tipo de cambio se aprecia. Pero vean, se aprecia de forma inelástica, 0.17, 0.18%. O sea, la respuesta es menos que proporcional. Pero de hecho es de los fundamentos, la variable que tiene mayor peso. Porque vean acá, el peso es muy bajo, ¿verdad? Es poco significativo. Igual para el precio de algún commodity y para la política monetaria, si quieren verlo de esa manera, ¿verdad? ¿Sí? Para la expansión del medio circulante. ¿Sí? Entonces uno hace todo el proceso técnico de poder verificar que se verifiquen los supuestos de mínimos cuadrados ordinarios. El punto no es ese, sino que el punto es el siguiente. Y esto es lo que realmente quiero mostrarles como aplicación del modelo que les acabo de presentar. Fíjense que nosotros lo que se hizo fue evaluar el performance que tenía ese modelo con los datos históricos, ¿sí? Lo que ustedes ven en la línea continua es el tipo de cambio histórico, el tipo de cambio de Guatemala, el histórico, en la línea continua. Haciendo un ejercicio de pronóstico intramuestra, es decir, haciendo de cuenta que no se conocía el tipo de cambio y se pronostica dentro de ella, se obtuvo esto, miren, este comportamiento, que es el que está en la línea punteada. Obviamente no es un modelo perfecto, ¿verdad? No existen los modelos perfectos, jóvenes, pero sí es un modelo que rescata, digamos, la tendencia de mediano plazo que tiene el tipo de cambio, ¿verdad? Obviamente hay errores, ¿verdad? Al momento de poder, digamos, pronosticar dentro de la muestra. Pero replicó mucho de la apreciación que les comentaba el año 2016 y el año 2017. Vean acá, vuelvo a este punto, miren. Fue una apreciación significativa porque alcanzó un mínimo de 7.25, 7.26 aproximadamente. Y la idea era explicar qué estaba detrás de esa apreciación tan pronunciada. Entonces este modelo pues bueno, podía dar ciertas luces de lo que estaba pasando, ¿verdad? Como les digo, no es un modelo perfecto, es un modelo que se pudo o bien se puede mejorar, pero sí nos daba un respaldo técnico a lo que estaba pasando en ese momento. Entonces, pues llevando ese modelo económico al plan empírico, pues encontré una estimación que, haciendo una descomposición histórica del comportamiento del tipo de cambio en cada periodo, pues uno podría determinar cuál de todos los factores o cuál de todos los fundamentos estaba pesando más en la revalorización que se estaba observando en el quetzal en ese periodo, ¿sí? Entonces les quiero mostrar. Fíjense que a partir de ese proceso de descomposición histórica del comportamiento del tipo de cambio, pues se puede observar lo siguiente. Eso es para finales de 2016, el cuarto trimestre de 2016, ¿sí? Pues utilizando este modelo que tenemos acá, el econométrico, que se pudo determinar. Fíjense que la variable que estaba pesando más en la apreciación del quetzal en ese año, pues fueron las remesas familiares, jóvenes, ¿sí? Y ya cuando uno se va, por ejemplo, a la parte histórica, pues se acordarán ustedes que ese año fue el primer año del gobierno de Donald Trump, ¿sí? En la cual tuvo auge las políticas migratorias, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Lo que se observó es que además, digamos, de la cantidad de dólares que enviaban regularmente a los hogares guatemaltecos, pues ante el temor de una posible deportación, pues empezaban a enviar todo el capital que habían acumulado. Entonces, eso se filtró en el sistema bancario
Y eso hizo que el quetzal se apreciara muchísimo. Miren, el signo menos, ¿se acuerdan? En su tasa de variación nos indica una apreciación de la moneda. Y eso es lo que se observó primero, ¿verdad? ¿Sí? La variable que estaba incidiendo en la apreciación nominal, pues fueron las remesas, ¿verdad? Adicionalmente, ¿qué se puede observar en este gráfico? Que ayuda, digamos, a respaldar los argumentos cualitativos que uno puede formular al momento de explicar esa apreciación. Pues fíjense que el medio circulante pues también se estaba desacelerando. La pregunta es ¿por qué? ¿Se acuerdan que 2016 también fue el primer año del gobierno de Jimmy Morales? Y se acordarán pues, pero en general, ¿verdad? Cualquier inicio de año para un gobierno implica proceso de aprendizaje, de ejecución del gasto, ¿verdad? Entonces, el movimiento de moneda nacional es lento usualmente, ¿verdad? En el ciclo político al inicio de cada año. Adicionalmente, se acuerdan que las políticas anticorrupción estaban en pleno apogeo, ¿verdad? Entonces, había una especie, voy a colocarlo entre comillas, una especie de temor a gastar, ¿verdad? A ejecutar. Entonces, eso hizo que hubiese una desaceleración del M1, que era la pregunta que nos estaba haciendo Julia, y llegamos a la conclusión que efectivamente eso genera presiones hacia la apreciación. Miren, pesaba mucho menos que el efecto de la remesa, sí, pero también estaba contribuyendo. Vean qué interesante eso. Entonces ya se habían identificado qué factores estaban pesando en ese comportamiento relativamente excesivo de apreciación cambiaria, ¿verdad? ¿Sí? Hay un componente inercial que eso prácticamente no contribuye mucho a la explicación cualitativa. Pero por otro lado, también había factores que contribuían a la depreciación. Miren, por el otro lado, variación positiva, ¿se acuerdan? Depreciación nominal. ¿Y qué teníamos del lado contrario? Pues teníamos la actividad económica externa, ahí está el GDP de Estados Unidos. ¿Qué pasó con el Producto Interno Bruto en Estados Unidos en ese año? Se acordarán, ¿sí? Estaba terminando el periodo de Obama y Obama dejó en términos, digamos, económicos no tan buen desempeño, ¿verdad? Se acordarán que terminó con tasas de crecimiento muy bajas y con un nivel alto de desempleo, que por ahí, digamos, que Trump fue que tuvo bastante influencia, ¿verdad? En su campaña. Al punto que voy es que el crecimiento de Estados Unidos en ese año fue alrededor de 1.6%, cuando su promedio histórico ha sido de 2%. Entonces, el hecho de que la actividad económica externa pues estuviese mermada, pues influyó en la cantidad de dólares que entraron a la economía local, ¿sí? Por los conceptos que ya Juan nos mencionó. Entonces, eso contribuyó parcialmente a la depreciación. Obviamente, el efecto en magnitud es reducido si lo comparamos con los factores que están empujando hacia el otro lado, pero hay factores que estaban presionando hacia la depreciación, ¿sí? Y por último, el precio internacional del azúcar en Guatemala en ese periodo, ¿verdad? Que también estaba en precios muy bajos, ¿sí? Donde el promedio usualmente ha sido de $15 por quintal y en ese momento estaba en 13, 12, ¿verdad? Entonces eso también, dado los volúmenes que exporta Guatemala, pues obviamente tuvo incidencia en, en, en la depreciación por ese lado, ¿verdad? Cuando sumamos, nos damos cuenta que en el neto, pues hubo una apreciación muy fuerte del quetzal, pero que estuvo prácticamente liderada por remesas y por desaceleración del medio circulante en Guatemala, ¿verdad? Entonces, digamos que esto que les estoy mostrando, jóvenes, es para decirles que lo que estamos viendo, si bien puede parecer en cierto momento abstracto, ¿verdad? Porque la parte que nos compete es el modelo económico, pues uno lo puede trasladar al plano práctico, ¿verdad? Y al final le puede servir para poder fundamentar algún tipo de análisis económico que ustedes están realizando, ¿verdad? La realidad es que fundamentar con números un argumento, pues siempre le da, digamos, una solidez a los argumentos que ustedes presentan, ¿verdad? Entonces, esto sería como una aplicación al modelo de determinación de tipo de cambio, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes no solo puedan llevar estos modelos a su comprensión cualitativa, sino que lo puedan trasladar al plano empírico, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, hasta el momento, jóvenes, lo que hemos visto es cómo se va influenciado el tipo de cambio a través de otras variables. La pregunta es, ¿será que el tipo de cambio puede tener incidencia en otras? Es lo que vamos a empezar a ver en unos minutos, ¿sí? Dicho de otra manera, nosotros hasta el momento hemos analizado al tipo de cambio como efecto, ¿sí? El tipo de cambio como efecto tiene varias causas, las que estamos viendo acá. Ahora vamos a analizar el tipo de cambio como causa
y ver si tiene efecto en otras variables económicas agregadas, ¿verdad? Particularmente, pues en la demanda agregada, ¿sí? Porque estamos en el sector real de nuestra economía, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a analizar la incidencia o bien el efecto del tipo de cambio nominal sobre el sector real de nuestra economía, ¿sí? Muy bien. Entonces, dejar de compartir y nos vamos nuevamente a nuestra pizarra, ¿sí? Vamos a colocar como título efecto del tipo de cambio nominal sobre la demanda agregada. Ese es el tema que vamos a empezar a ver el día de hoy. Vamos a colocar efecto del tipo de cambio nominal en la demanda agregada. O sea, sobre el sector real, si quieren verlo así, ¿verdad? Sobre el sector real de nuestra economía que está expuesta al mercado mundial. Colocando por acá. Entonces, para ello vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a suponer lo siguiente. Vamos a colocar unos pequeños supuestos. Supuestos. Número 1. La economía local y la externa producen un único bien. A precios P y P asterisco respectivamente. Entonces vamos a tener dos economías, economía interna, economía del extranjero, van a producir un único bien cuyos precios van a ser P y P asterisco. Número 2. No existen costos asociados al transporte. Transportar un bien de una economía a otra implica cero costos. ¿Sí? Número 3, lo podemos colocar bien dentro de la línea. No existen aranceles en este pequeño ejercicio. ¿Qué son los aranceles? Pues son los impuestos de importación. No hay impuestos de importación. Queremos ver el rol del tipo de cambio en este sector real. ¿Será que tiene un papel? Lo que vamos a descubrir. Para ello vamos a ver ciertos escenarios. ¿Sí? Vamos a colocar acá escenario. Un escenario base que va a ocurrir en el periodo T. Vamos a ver el precio de ese bien en la economía interna, 8,000. El precio de ese bien en la economía del extranjero, 1,000.
el periodo T, ¿verdad? Todo está asociado al periodo T. Y un tipo de cambio en el periodo T, vuelvo a la E mayúscula, que es lo que hemos venido utilizando. Tipo de cambio 8. Y vamos a asumir que nuestra balanza comercial, exportaciones netas, supongo que así lo definieron en macro 1 y 2, exportaciones netas, pues van a ser iguales a 0. Es decir, tenemos una balanza comercial equilibrada. Vamos a ver qué pasa con las demandas, jóvenes. Vamos a ver aquí le preguntamos. Sé que todos saben, jóvenes. Es difícil preguntar. Sé que tienen el conocimiento. Vamos a ver. 57 estudiantes. Vamos a ver. Fíjense, vamos a ver primero el contexto, ¿verdad? Vuelvo a repetir, lo que queremos ver es cómo el tipo de cambio potencialmente puede afectar al sector real de nuestra economía. Si encontramos distintos tipos de cambio, ¿verdad? Para ello vamos a ver dos países, el país local, el país que está en el sector externo, y van a producir un único bien. Podemos decir que ese bien son computadoras a estos precios, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, esta computadora, la computadora en la economía nacional, cuesta 8,000, y esa misma computadora producida en el extranjero cuesta $1,000, ¿verdad? Estos son quetzales. Estos son quetzales. Y estos son dólares, ¿verdad? Y el tipo de cambio, pues en este caso es 8, ¿verdad? Este 8, ¿cómo está expresado, jóvenes? ¿Cómo dijimos que iba a estar expresado? En quetzales. Exactamente. Muy bien, joven. Gracias. Estos son quetzales, ¿sí? No hay costos de transporte, es decir, si quiero importar la computadora, no me va a costar nada, a menos que me refiero al costo de transporte, el de traerlo, y no tengo que pagar ningún impuesto por ella. Entonces, ese es el precio que debo de pagar. Entonces, la pregunta que les voy a hacer es lo siguiente. ¿Sí? En este escenario, ustedes como agentes que están en la economía local, ¿dónde prefieren comprar esa computadora? ¿Comprarla localmente o prefieren importarla? En este escenario no es relevante. Sí, exactamente. Es Bien, indiferente vamos cuál a de ir. los dos. Es indiferente. Muy bien, jóvenes, excelente. En este escenario es indiferente, porque si yo quisiera importarla, voy a un banco y ¿cuántos quetzales me va a pedir por cada dólar? Me va a pedir 8. Entonces, llevo 8,000 quetzales y ¿cuántos dólares me van a dar? 1,000, ¿verdad? O sea, me es indiferente, ¿verdad? Lo puedo comprar acá o bien la puedo importar, ¿sí? No hay ningún, digamos, no hay ninguna motivación para moverse en función de la demanda original. Ahora veamos qué pasa ahora. Vean cómo los agentes se van a mover en función al cambio en el precio relativo. Entonces vamos a colocar escenario alterno 1. ¿Okay? Vamos a colocar acá. Escenario alterno 1 que sucede en temas 1, el periodo siguiente. Puede ser el siguiente mes, puede ser el siguiente trimestre, puede ser el siguiente año. Estamos en lo abstracto, es el periodo futuro. ¿Sí? ¿Qué pasa en el periodo futuro? La computadora en Guatemala sigue costando 8,000 quetzales. La computadora en temas 1 en el extranjero sigue costando $1,000. Mientras que el tipo de cambio en temas 1 sufre un cambio, se deprecia en un 100%. El quetzal pierde valor, se vuelve débil, de tal manera que la depreciación es del 100%. Entonces vamos a ver qué pasa, jóvenes, en este escenario, con el consumo, con las importaciones, con las exportaciones, obviamente con las exportaciones netas. ¿Sí? Bueno, entonces le quiero preguntar
Ayúdeme. Osvaldo. Osvaldo, está por ahí, que usted me pudiera ayudar. ¿Qué pasaría con el consumo local? Es decir, usted es un agente que está en la economía interna, que está en Guatemala, y ante esta nueva información del tipo de cambio, tiene que decidir entre comprar la computadora acá o bien importarla. ¿Cuál sería su decisión? Pues sería la primera, Lick, porque la segunda saldrían en 16,000. Exactamente, En cambio, muy la bien. primera serían 8,000. Ajá. Exacto, muy bien. Es muy sencillo de verdad, Osvaldo, excelente. Entonces, fíjense que qué pasaría con el consumo. Obviamente prefiero el consumo local, ¿verdad? El consumo local aumenta. ¿Sí? Sí, porque prefiero pagar 8,000 a pagar 16,000. ¿Sí? Vean el efecto del cambio en los precios relativos de monedas. ¿Qué pasaría con las importaciones? Veámoslo. Brandon, usted. ¿Qué pasaría con las importaciones? Ya prácticamente lo mencionó Osvaldo, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría? Disminuirían, licenciado. ¿Y por qué disminuiría? Perdón, con las importaciones. Ajá. Porque ahora estamos comprando la computadora localmente. Exactamente. Fíjense que el momento de importarla, ¿cuánto le costaría esa computadora quetzalizada? ¿Verdad? Al momento de importarla, Sí, 16,000 quetzales. en el doble, ¿verdad? En el doble. Entonces Exacto. prácticamente decide sacrificar las importaciones, consumir localmente. Y ahora veámoslo desde la gente que está fuera, en el extranjero. ¿Prefiere demandar la computadora en su país, en Estados Unidos, o demandarla en Guatemala? ¿Y por qué? Vamos a ver. Bernardino, ¿qué me diría usted? Ahora usted vive en el extranjero, es un agente en Estados Unidos y encuentra esta información. ¿Prefiere comprar su computadora en Estados Unidos, en su país de origen, digámoslo así, o importarla a Guatemala, que sería una exportación nuestra? Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal, Mire, Bernardino? si yo me encontrara en el extranjero, creo que la opción más viable sería mandarla a comprar aquí al país, porque técnicamente es más barato comprarlo, bueno, poniéndome yo en el extranjero, es más barato comprarlo fuera de donde yo estoy a comprarlo donde yo me encuentro. Entonces, ¿Y eso yo es opino por que qué? porque la moneda, hablando de monedas, es más barata o más con el dólar, que es lo que estamos comparando, nosotros podríamos comprar por menos dólares, podríamos comprar más aquí, más producto, por decirlo así. Exactamente. ¿Cuántos dólares estaría requiriendo para poder comprar la computadora? Tendría que ser $500, porque si ese Exactamente. vale el doble, entonces, Exacto. o digamos que se preció al doble, entonces el dólar tiene como el doble de poder adquisitivo en ese sentido. Por eso es de que ya no se necesitarían los 1,000 que se necesitan fuera, sino que sería la mitad, o que sería 500. Sí. No tengo que agregar nada más. Muy bien, esa es la respuesta. Entonces, ¿qué pasaría con las exportaciones, Bernardín? Tendrían a aumentar. Sí, muy bien. Ahí estamos. Okay. Complementariamente, lo podríamos ver de otra manera. Con esos $1,000 voy al banco, pido quetzales. ¿Cuántos quetzales me van a dar? 16,000. Estando en el extranjero, entonces, ¿cuántas computadoras podría comprar? Dos. Exactamente. Si quieren verlo así también, pero creo que Bernardino dio una respuesta mucho más atinada. Entonces, tengo exportaciones que aumentan, importaciones que disminuyen. ¿Qué pasaría con mi balanza comercial si en el escenario base estoy en equilibrio? Pues ahora la balanza comercial sería superavitaria, ¿verdad? Pues tengo un consumo agregado que aumenta, es un componente de la demanda agregada, y exportaciones netas que son superavitarias. Entonces, ¿qué pasaría con la demanda agregada ante esta depreciación nominal? Entonces, la depreciación nominal tendría como efecto un impulso en la demanda agregada, ¿verdad? Ese sería el resultado. Aumenta la demanda agregada vía consumo y vía balanza comercial. Tenemos un último escenario.
Escenario alterno número 2. También en temas 1, ¿verdad? Pero es que es alterno 2. Sucede en el futuro. Tener los precios de la computadora local, los precios de la computadora en el extranjero, que siguen siendo $1,000, y un tipo de cambio comparado con el escenario base que sigue siendo depreciado e idéntico al escenario alterno 1. Pero vean la diferencia ahora. La diferencia ahora es que, digamos que esa depreciación ocurre por una política monetaria expansiva, ¿sí? Entonces, lo que indicó Juan, ¿verdad? Baja la tasa de interés, aumenta la liquidez en la economía, pero ustedes saben que de manera colateral eso tiene un efecto en precios, ¿verdad? ¿Sí? Generalmente una política monetaria expansiva, ¿qué efecto tiene en precios? Y como es expansiva, ay, deme un momento. Mayor cantidad de quetzales respecto a la cantidad de bienes que hay. Entonces, ¿qué pasaría con los precios? Van a aumentar por el tema de la inflación. Ajá, Exacto, porque exacto, van a y hay aumentar. más. Ajá, exacto. Hay mayor cantidad de quetzales por bienes. De hecho, hay un fundamento. El fundamento está en la teoría cuantitativa del dinero, que tiene como base la ecuación de intercambio, ¿verdad? ¿Se acuerdan que vieron esto? MD/Y. Si mantenemos constante la velocidad del dinero y la producción está alrededor de su nivel potencial, un incremento en la cantidad de dinero, ¿qué efecto genera en precios? Para que esta ecuación se mantenga, deben aumentar los precios. Exactamente, esa sería la idea. Entonces, los precios en este escenario van a aumentar, pero van a aumentar en esta magnitud. Fíjense, 8,000 cuesta la computadora por el momento. ¿Sí? La política expansiva que depreció el quetzal, colateralmente generó inflación. Entonces, la inflación va a aumentar a 32,000. Es una casi hiperinflación, ¿verdad? Porque se están cuadruplicando los precios. ¿Sí? Un incremento en precios del 300%, vean eso. Sí, es hiperinflación. Y ha ocurrido, sí. En otras economías, pero en Guatemala. Bueno, entonces veamos qué pasa, jóvenes. Veamos qué nos depara este escenario con una depreciación idéntica a la anterior. Voy a dejar esto por ahí. Nuevamente, queremos ver qué pasa con el consumo, con las importaciones, exportaciones y nuestra balanza comercial. Jacqueline, aprovechando que usted estaba comentando, ¿qué pasaría con el consumo en este escenario? Consumo local. Usted ve en la economía interna, sabe que el tipo de cambio se depreció, aumentaron los precios y tiene que demandar la computadora, ¿verdad? Las posibilidades son hacerlo localmente o bien importarla. ¿Qué nos diría usted, Jacqueline? Bueno, perdón, le quiero preguntar a, vamos a ver, Mirna, ahí donde está Mirna. En este escenario, ¿qué pasaría con el consumo local? O sea, el consumo de computadoras localmente. Yo creo que la tendríamos que importar. Sí, ¿verdad? Me parece, sí. Porque fíjense que al momento de importarla, ¿cuánto le costaría quetzalizada, Mirna? La mitad, ¿verdad? Bueno, importarla, fíjense que usted va al banco y le van a pedir, obviamente, más quetzales que en el escenario base, ¿verdad? Pero quetzalizada le costaría 16,000. Si la consume localmente, tiene que pagar el doble. Entonces, como relativamente es más barato consumirla afuera, cae su consumo local, ¿verdad? Entonces va a caer el consumo local, van a aumentar las importaciones. ¿Qué va a pasar con las exportaciones, jóvenes? Disminuyen. Van a caer por el efecto inflacionario, ¿verdad? Exactamente, disminuyen y ante un escenario de exportaciones que están mermando, importaciones que aumentan, ahora la balanza comercial se vuelve deficitaria y la demanda agregada pues va a caer por dos vías, por un consumo más bajo
y por exportaciones netas que se están deprimiendo, ¿verdad? Determinadas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Pues vamos a tener, ante una depreciación nominal que ocurre cuando lo comparamos con el escenario base, la depreciación, entonces la demanda agregada se viene abajo. ¿Qué quiero indicar, jóvenes? El punto que quiero señalar, y con esto voy a terminar la clase, el punto que quiero señalar es que la depreciación nominal no nos asegura una mejora en la demanda agregada. ¿Por qué? Porque en esos dos escenarios tenemos la misma depreciación. Y ante la misma depreciación, acá aumenta la demanda agregada y acá disminuye. Entonces, la demanda agregada a través de la influencia del tipo de cambio nominal no tiene incidencia alguna. En otras palabras, el tipo de cambio nominal no incide sobre la demanda agregada. Eso es lo que quiero decir acá. Esa sería la conclusión. El tipo de cambio nominal no es la variable que estamos buscando. El tipo de cambio nominal no es un determinante de la demanda agregada. Eso es lo que les quiero decir. ¿Sí? Y este ejemplo pienso que lo está reflejando. Pues, ¿qué vamos a hacer el día de mañana? El día de mañana nosotros vamos a construir un indicador macroeconómico que efectivamente dé cuenta de la relación entre demanda agregada y precios relativos, pero precios relativos no de monedas, como es el tipo de cambio nominal, sino un precio relativo de bienes, ¿de acuerdo? Y eso pues lo vamos a construir el día de mañana y eso le vamos a llamar tipo de cambio real. Y vamos a ver cómo el tipo de cambio real efectivamente sí es un determinante de la demanda agregada y en consecuencia va a formar parte de nuestra IS en economía abierta, ¿sí? Entonces, jóvenes, gracias por su atención. Lo dejamos hasta acá y nos vemos el día de mañana a las 7 de la noche. Buenas noches, compañeros. Por favor, tenemos solo 37 alumnos registrados en el link, por favor, porque es una manera de validar su asistencia. Por favor, se registren. No hay asistencia, jóvenes. No quieren asistencia, ya nos dimos cuenta. Linda, en mi caso, Gracias. perdón, Nick, en mi caso yo esperé a que terminara la clase para no perderme ahí de no. Sí, gracias. Bien. Licenciado, una consulta. Mañana, ¿en qué enlace es que se tienen que conectar a las 7 los alumnos? Así sería en el segunda hora, por favor, Ana. Si igual a los compañeros de primera hora creo que no les comenté esa parte, ¿verdad? No, entonces, pero yo se los voy a poner ahí en el Classroom para que estén Si me hiciera el favor, Ana, se lo agradezco. Sí, se me olvidó indicarles, solo dije que era a las 7, pero sí que sea con el link de segunda hora, por favor. Muy bien, gracias. Lick, tengo una pregunta. Claro, adelante. Al momento de hacer este tipo de análisis con respecto a la tasa de tipo de cambio, siempre para poder evaluar, por decirlo de alguna forma, los efectos, siempre se tomarían los sectores que usted comentó, los que reflejó en el ejercicio en ese momento, consumo, exportación, balanza comercial, o hay algunos otros factores que podamos incluir o que sea interesante incluir en un futuro. Usted dice para ver el efecto del tipo de cambio sobre la demanda agregada. Correcto. Sí, fíjese que ahí lo que estamos utilizando es la definición del PIB por el lado de sus componentes, ¿verdad? Entonces ahí, por ejemplo, tendríamos PIB, consumo, inversión, gasto de gobierno, más exportaciones menos importaciones, ¿verdad? Entonces, generalmente, pues los efectos vienen a través del consumo, porque la gente tiene que decidir si consumir localmente o consumir en el extranjero. Cuando lo hace afuera, pues se registran las importaciones, ¿verdad? Digamos que efecto en la inversión podría tenerlo, pero más que todo el efecto es por el lado de la varianza. Más que el nivel del tipo de cambio es a través de la varianza del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque si el tipo de cambio está oscilando mucho, Mario, ¿qué esperaría usted? ¿Que viniera más flujo de inversión o menos flujo de inversión? Si es un tipo de cambio que el día de hoy está a 7.10 y mañana, por ejemplo, a 8.90. ¿Aumenta o disminuye la inversión? Disminuye claramente. Exactamente. Entonces, fíjense que la pregunta que hace Mario es muy relevante, ¿verdad? Se podría ver a través de otros componentes, pero digamos que tal vez a través de
me atrevería a decir aquí a través de la varianza y no tanto el nivel del tipo de cambio, ¿verdad? Entonces sí lo pueden afectar, pero digamos que en una menor medida, o bien a través de una medición distinta, como digo aquí a través de la varianza del tipo de cambio, ¿verdad? Y pues gasto de gobierno, al gobierno obviamente le es relevante, ¿verdad? Porque por temas de la deuda externa, ¿sí? Digamos que tipos de cambio muy depreciados obligarían a un pago, digamos, de deuda quetzalizada mucho más alto. Entonces también se podría analizar ese efecto, ¿verdad? Pero digamos que en este caso, pues, gasto de gobierno usualmente se modela de manera exógena. Supongo que así lo vieron en macroeconomía 2, ¿verdad? Esto es totalmente exógeno, ¿sí? Entonces, usualmente nos vamos a centrar, Mario, en consumo, exportaciones e importaciones. Lick, así en la conducta, digamos que uno puede ver más reflejado lo de las apreciaciones en el índice de Big Mac, ¿verdad? ¿En qué índice? En el índice de Big Mac. Fíjense que el índice que he escuchado, no sé si es ese, si no me lo indica ya que me parece interesante, el VIX, ese es el que he escuchado, ahí se puede ver dinámica bueno, rendimientos de activos y obviamente ese efecto sobre el tipo de cambio, pero yo creo que era otro el que me indicaba, ya que Sí, es que yo estaba en un artículo que hablaba del índice de Big Mac, de cómo, por ejemplo, en Estados Unidos índice cuesta un precio y, Sí, y sí, ahorita en en Londres creo que bajó, se devaluó, creo que sí. no lo he leído bien, pero algo así. Pero qué bueno que lo estoy leyendo, sí, es el índice de Big Mac, exacto, eso lo vamos a ver acá, de hecho, cuando veamos tipo de cambio real en en las diapositivas hay una gráfica ahí. Efectivamente, ese índice eh, a los economistas les dice mucho, ¿verdad? Porque relativamente les indica si un tipo de cambio está sobredepreciado o sobreapreciado, asumiendo que el Big Mac, por ejemplo, vale lo mismo en cualquier economía. Entonces, digamos, cualquier diferencia se le atribuye al tipo de cambio. Exacto. Eso lo vamos a discutir ya cuando veamos la condición de equilibrio, ¿verdad? En el mercado del tipo de cambio. Tipo de cambio real, de hecho. Porque como se compara, Big Mac es un bien. Entonces, eso se hace a través del tipo de cambio real. Las diferencias se adjudican a variaciones del tipo de cambio nominal. Eso lo vamos a ver en su momento. Sí, efectivamente, ya que. Bueno, muchachos, no sé si hay alguna inquietud adicional. Alex, solo una consulta. ¿Qué tal, Claro, Alex? adelante. Solo tal vez para, ahí sí que para consultarle, ¿verdad, Alex? ¿Podría en una economía existir un sistema monetario dual? Es decir, existir dentro del mismo sistema monetario una moneda, por decirlo, oficial, y otra relativamente que esté anclada tal vez a una moneda extranjera, un sistema de monetario dual, solo por consulta. Esa es una buena pregunta. Es que economías que lo tengan así son muy pocas. Yo creo que tal vez, eso se lo digo opinión personal, digamos, tal vez economías que tal vez están en crisis, están atravesando por una crisis y quieren estabilizarse lo más pronto, pues sí, pueden tener, digamos, una economía, digamos, una moneda totalmente fijada al dólar, sería una moneda fuerte. Y la otra, digamos, que tenga algún tipo de relación con, ya sea con otra moneda o con un precio, digamos, diferenciado, ¿verdad? Pero sí, digamos que depende de la situación en la que se encuentre cada economía. Es que ejemplos no se me vienen a la mente, ¿verdad? Más que todo economías que han estado en crisis, por ejemplo, y que tienen varios sistemas cambiarios, ¿verdad? Por ejemplo, se me ocurre ahorita Argentina, lo tuvo en su momento en la crisis, Venezuela, que tiene varios sistemas cambiarios, de hecho, sí. Pero creo que son casos más excepcionales cuando se está atravesando por crisis, ¿verdad? No sé si tenía alguna economía en mente o si lo había leído en un artículo o algo así. No, yo porque pensaba tal vez en el mismo sentido que posiblemente para paliar una crisis económica viene el gobierno, ancla una moneda Sí. a una moneda extranjera y ahí se van los Sí. cambios. Y ya internamente podría ser varias variaciones conforme sería más fluctuante tal vez en el sentido de la moneda nacional.
¿Sabe qué sí es importante ahí, Daniel? Y ahorita se me viene a la mente eso, es que tiene que tener un nivel sólido de divisas, ¿verdad? Porque para poder mantener fijada su moneda a una moneda del extranjero, una moneda fuerte, tiene que tener un nivel sólido de reservas, ¿verdad? Porque al menos usted se compromete con los agentes económicos a que ese tipo de cambio para ciertas actividades va a estar 1 por 8, por ejemplo. Entonces, cualquier intento especulativo, ya sea de inversionistas o alguien más, de poder atacar al tipo de cambio, usted sabe que tiene las reservas monetarias internacionales, o sea, tiene esos recursos en dólares ahí para cualquier movimiento agresivo del tipo de cambio. Ese sería como un requisito fundamental, ¿verdad? Tener un nivel sólido de reservas, que son, digamos, recursos expresados en dólares que tiene la banca central. Gracias, Lick. Entonces, ¿cómo es hasta el momento, jóvenes? ¿Cómo va la clase? ¿Todo bien? ¿Se va comprendiendo? Llevamos 2 días de clase, ¿verdad? Vemos que la motivación que les quiero trasladar es que empiecen a trabajar en los laboratorios, ¿verdad? Sí, yo creo que ya pueden hacer parte del inciso 1, que ya me están comentando que lo están haciendo. La lectura, unas notas que les puse al final del euro y de qué más les puse. Por ahí hay otras que son medio actuales, que es bueno que las puedan leer para que puedan hacer el resumen, ¿verdad? Y empiecen a trabajar en esa parte. Pero disculpe, pero esa es lo que usted nos está diciendo, es lo que venía en la parte inferior del laboratorio, que ahí hay que hacer resúmenes. Exacto, esos artículos, son 2, creo que les coloqué uno del euro y no me acuerdo el otro de qué era. De Estados Unidos, creo que era. Entonces esos ya los pueden leer, ya pueden comprender un poquito, explicarlo, el tipo de cambio en función a esto que estamos viendo, ¿verdad? Y el tipo de cambio real lo vamos a ver mañana, ya pueden hacer la demostración que les pide ahí el tipo de cambio real, pero eso lo vemos mañana y ya pueden empezar a trabajar con eso. Muy bien, gracias, licenciado. Sí. Bueno, muchachos, ahora sí los dejo. Créanme que fue un gusto saludarles nuevamente. Nos vemos mañana a las 7 y a estudiar bastante. Muchas gracias, Lick. Buenas noches, Lick. Gracias, licenciado. Feliz Feliz noche. noche. Licenciado.